Buenas tardes a quienes nos acompañan desde Europa y buenos días para quienes nos siguen desde Iberoamérica. Aprovechamos nuevamente esta oportunidad para enviar un saludo muy especial a todos nuestros compañeros y amigos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Bienvenidos todos los que nos escucháis en este nuevo webinario de la ya quinta temporada, que se enmarca dentro del ciclo de webinarios bajo el título Mujer y Ciencia. Estos webinarios vienen a dar respuesta a parte de los compromisos y objetivos suscritos por esta agencia en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Ya han pasado por estos webinarios muchas mujeres con un papel de liderazgo e innovación en sus diferentes campos profesionales. Hoy tenemos la fortuna de contar con la doctora Cristina Rodríguez Sánchez, que desde su visión como profesora titular de universidad en la Universidad Rey Juan Carlos nos ilustrará sobre la monitorización autónoma y eficiencia energética, equilibrio necesario entre la innovación tecnológica y la protección de datos. Antes de comenzar, quiero señalar que la dinámica del webinario será similar a la de otros ya celebrados con anterioridad. Es decir, en primer lugar intervendrá doña Mar España Martí, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, introduciendo la necesidad de compatibilizar los dos conceptos que se plantean en el título de este webinario. Por un lado, la innovación tecnológica y por otro lado, la protección de datos. A continuación, nuestra ponente desarrollará la temática de este webinario por un tiempo aproximado de 40 minutos y al terminar comenzará un debate en el que trasladaremos a la ponente aquellas preguntas que hayan suscitado un mayor interés en la audiencia y que se hayan planteado a través del foro que tienen a su disposición. El acto en total tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Al igual que en otros webinarios, les informamos de que este webinario será grabado y objeto de difusión en la página web de la AEPD y de su intranet, así como el resto de canales de difusión en redes sociales con los que cuenta esta agencia. Una vez más, estamos seguros de que esta temática será de gran interés para todos los asistentes e iniciamos ya el webinario dando paso a nuestra directora, doña Mar España. Muchas gracias. Bueno, Marta, muchísimas gracias y muchas gracias, Cristina, por acompañarnos en este webinario. Esta es ya la quinta edición del ciclo de webinarios Mujer y Ciencia que impulsamos desde la agencia dentro de nuestro marco de responsabilidad social, donde queremos aportar un pequeño no, porque a veces las mujeres nos minimizamos. Queremos aportar un importante empuje para poder dar visibilidad y contribuir a una sociedad que no sea igualitaria no va a ser una sociedad justa, ni tampoco va a ser una sociedad equilibrada y consciente. Y hoy nos reunimos para abordar un tema de gran actualidad. En un mundo globalizado, cada vez más que nunca, pues por un lado van a ir las emergencias, que pueden ser tanto catástrofes naturales como emergencias causadas por otro tipo de actuaciones humanas, pero ahí es importante poder contar pues, con los medios tecnológicos que ahora mismo tenemos para poder realizar la adecuada monitorización con la adecuada eficiencia energética, pero trasladando ya un mensaje clave. Emergencia sí, apoyo tecnológico y servicios de monitorización autónoma también, pero eso no quiere implicar ni debe implicar que se deje de la mano los principios sagrados de la privacidad, como es privacidad desde el diseño por defecto y con los límites y garantías, al igual que pasó, por ejemplo, con la pandemia. Hoy vamos a explorar cómo la innovación tecnológica, la eficiencia energética y la protección de los derechos de los ciudadanos pueden y deben converger en un escenario donde se puedan dar respuestas rápidas y eficientes que al mismo tiempo cumplan con la normativa internacional y europea de protección de datos. Ahora es una maravilla porque hay sistemas que pueden recopilar datos de manera masiva utilizando inteligencia artificial en tiempo real y en ese mismo tiempo analizar la información y actuar de manera eficiente en entornos críticos. Esto supone que no solo se optimiza el uso de recursos, sino que también se puede reducir el riesgo para las personas que están en situaciones peligrosas. Pero como todo avance, y mucho más cuando estamos hablando de un avance tecnológico de impacto masivo en tiempo real, supone grandes ventajas, puede suponer también una importante intrusión no solo en la privacidad. La privacidad es un derecho fundamental que está concatenado, o sea, no se trata de un dato personal de manera autónoma. El dato personal está concatenado con otros derechos fundamentales, como puede ser en estos casos el derecho a la vida o el derecho a la indemnidad, ¿no? Y por ello el eje va a basarse también en la privacidad. La tecnología autónoma puede transformar la forma en que abordamos alguna de estas actividades en situaciones de emergencia
y esto puede ofrecer soluciones muy innovadoras. Estos dispositivos están dotados de sensores avanzados y sistemas de toma de decisiones en tiempo rapidísimo basados en algoritmos de inteligencia artificial. Uno de los ejemplos más conocidos son los drones, pero además los avances en robótica han permitido desarrollar mecanismos autónomos terrestres que son de gran utilidad en operaciones de rescate en lugares que son de difícil acceso. Permiten llegar a áreas peligrosas o contaminadas sin riesgos para las personas. Y ese concepto de eficiencia energética también ha ido ganando importancia dentro del desarrollo de los dispositivos. Ahora ya las tecnologías autónomas permiten optimizar también el uso de recursos energéticos y a través de la monitorización continua pueden ajustar el consumo energético en tiempo real, contribuyendo a la sostenibilidad, evitando el desperdicio. Y esto es un aspecto esencial en el marco de las emergencias, donde lo que es vital es que los servicios tecnológicos y los sistemas puedan seguir funcionando sin interrupciones mientras al mismo tiempo se ahorra energía, sobre todo teniendo en cuenta que en muchas ocasiones donde se producen estas situaciones de crisis o hay cortes de energía o el acceso a las fuentes de energía está muy limitado. Pero toda la recolección masiva de datos mediante estos dispositivos autónomos puede plantear, como decía antes, retos importantes en materia de privacidad, ya que la información recopilada por drones, sensores y robots autónomos puede incluir, y de hecho en la mayoría de los casos puede incluir datos personales sensibles como imágenes de personas o información de geolocalización. Aquí entra en juego el principio de la proporcionalidad, ya que una monitorización excesiva, más allá del principio de necesidad, se convierte en una intrusión a la privacidad en todos sus aspectos y puede perder esa finalidad altruista de resolución de emergencias para pasar a convertirse en herramientas de supervisión y vigilancia de todas nuestras actividades. Esto no solo puede poner en peligro la privacidad, sino otros derechos fundamentales como la libertad de actuación, de circulación, el hecho de no ser discriminados o perfilados según el sesgo o la integridad física cuando colectivos vulnerables son localizables. Por esto es fundamental que se implementen los principios básicos del Reglamento General de Protección de Datos con los principios de licitud, lealtad y transparencia. Y quiero enmarcar ya muy brevemente el conjunto de directrices que ha puesto en marcha la agencia para para el uso de drones y dispositivos autónomos en espacios críticos. Quiero aprovechar, yo creo que este va a ser mi último webinario como directora de la agencia y quiero aprovechar para poner en valor todo el magnífico trabajo de mi equipo y muy especialmente de la División de Innovación Tecnológica, ya que han sido prácticamente los autores y a coste cero para el ciudadano de más de 100, bueno, junto con también la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones, de más de 100 guías y herramientas que hemos puesto a disposición de todos los ciudadanos en área de actuación de www.apd.es. Ahí, por las diversas temáticas, podéis acceder a todo lo que está a disposición, tanto de los ciudadanos como de los responsables. Y en este ámbito hemos sacado varias recomendaciones, una sobre minimización de datos, otra sobre anonimización y protección de la información, otra sobre transparencia y rendición de cuentas. Y ahora ya lo importante es presentar y escuchar a Cristina. Cristina Rodríguez Sánchez es profesora titular en la Universidad Rey Juan Carlos y con toda la generosidad, porque quiero también decir públicamente que todas las ponentes que han acudido durante estos 5 años lo han hecho de manera altruista, sin cobrar nada, y tiene una destacada carrera en la investigación de tecnologías avanzadas para la gestión de emergencias y la eficiencia energética. Cristina es un referente en su campo. Su trabajo en la integración de gemelos digitales y Building Information Modeling ha sido clave en la innovación de sistemas para edificios inteligentes y la mejora de los protocolos de evacuación. Hoy es un honor, Cristina, contar con tu presencia y, sin más preámbulos, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, Mar, y enhorabuena también por todo este trabajo que has estado haciendo durante todo este tiempo. Muchísimas gracias a Marta Beltrán y a todos por esta invitación y por esta... Bueno, me gustaría decir que para mí es una oportunidad muy grande. Este tipo de webinars suponen un gran escaparate de las tecnologías que se explican en ellos y un gran escaparate también para que conozcamos cuáles son las limitaciones de estas
y el gran uso tan responsable que tenemos que tener tanto los investigadores como las personas que hacemos uso de las mismas. Bueno, pues voy a empezar con mi presentación. Espero que se vea bien. Si no es así, me lo decís. Y bueno, lo que voy a presentar en este webinar es algunos conceptos, tecnologías y sobre todo también voy a proponer algunos desafíos relacionados con la monitorización autónoma, la eficiencia de las mismas, la eficiencia energética, etcétera, y cómo puede innovar en materias de protección y de emergencias. Bien, voy a ver 4 puntos, así en líneas generales, relacionados primero con la gestión inteligente de los espacios, diferentes espacios. Algunos me voy a enfocar en espacios interiores, pero también esto puede trasladarse a espacios exteriores, relacionados con la digitalización de los servicios en las Smart Cities. Cómo mejorar la calidad de estos servicios, cómo utilizar dispositivos que nos van a permitir, que nos van a dar más información de nuestro entorno o del entorno de interés, cómo podemos coordinar ese tipo de dispositivos, cómo utilizar sistemas de navegación autónoma, que conocemos todos los aéreos como drones, y también dispositivos de navegación terrestre, todo con el objetivo de ofrecer soluciones más rápidas y seguras. Además, pondremos en evidencia algunos casos de usos relacionados con la protección de datos en emergencias y en entornos críticos, y terminaré con unas leves conclusiones sobre la Agencia Española de Protección de Datos y cómo deberíamos de tratar a aquellos investigadores, a aquellas empresas, entidades públicas y privadas en los que trabajamos en estas materias. Bien, relacionado con la gestión inteligente de espacios para la digitalización de estos servicios, me gustaría mencionar cuáles son los principales requisitos que debemos de tener en cuenta. Lo primero de todo, cuando queremos digitalizar las Smart Cities y sus espacios, es muy importante incluir en estos conceptos que os expongo en esta diapositiva. El primero sería BIM, Building Information Modeling, que básicamente lo que permite es una metodología de trabajo para poder gestionar representaciones gráficas de los edificios, que básicamente, para que nos entendamos todos, es como hacer un gemelo digital, como las herramientas para hacer gemelos digitales, hacer representaciones virtuales que permitan simular la realidad de la manera más eficientemente posible o más cercana posible para poder recrear situaciones reales o ficticias. Nos vamos a apoyar en las tecnologías de información y comunicaciones, debemos apoyarnos en toda la información, tecnología, infraestructura que tenemos desde los últimos años hasta ahora, para poder acometer esa digitalización de los servicios, comunicaciones inalámbricas, no inalámbricas, etcétera. El Internet de las cosas o Internet of Things. ¿Qué se basa y cuál es sobre todo la base del Internet of Things? Pues es en apoyarnos en que cada vez hay más dispositivos que nos permite tener un acceso a Internet, pero no solamente a Internet, sino acceso a información en cualquier casi parte del mundo que tenga o no, digamos, una infraestructura previa, porque estos dispositivos además tienen a veces capacidades para formar sus propias redes hasta llegar a un punto con comunicación exterior y poder tener información de casi cualquier sitio en cualquier momento. Es decir, espacios interiores, espacios exteriores, edificios públicos, privados, etc. Los gemelos digitales. Los gemelos digitales es esa simulación virtual de la que he hablado antes de los edificios. De tal manera que si tenemos los gemelos digitales siguiendo esa modelización impuesta, o mejor dicho, sugerida por BIM, podemos desarrollar estos gemelos digitales de la manera más fielmente posible y parecida a la realidad. Y esto nos va a permitir poder incluir activos, que son elementos, en esos entornos virtuales, que nos van a permitir interaccionar con ellos, meter datos artificiales o datos reales, ver qué es lo que va a suceder antes de que pueda suceder en el entorno. Esto va a tener muchas aplicaciones, como algunas de las que os voy a explicar ahora. Sistemas de navegación. Para poder acceder a la información
de diferentes espacios, ya sea por cuestiones de mantenimiento, ya sea por cuestiones de vigilancia o por cuestiones de prevención u otras. Tenemos por un lado el Internet of Things, como hemos dicho antes, que son dispositivos que nos van a dar información. Muchos de ellos son dispositivos estáticos. A veces necesitamos información dinámica. Necesitamos saber qué es lo que está pasando en diferentes ubicaciones, en diferentes instantes de tiempo e incluso en diferentes alturas. Por eso ahí también van a entrar en juego no solo los robots terrestres, sino también los drones y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sabemos que ahora está en boca de todos y es una manera de poder ofrecer una inteligencia en el comportamiento de nuestro entorno, de nuestros dispositivos, más adaptada a nuestras necesidades. Es un concepto muy amplio que se puede aplicar a muchas cosas y todos y cada uno de estos requisitos que expongo en esta diapositiva, en mi opinión, son los mínimos requisitos que deberíamos de tener. Bien, teniendo estos requisitos, ¿qué ámbitos de aplicación podemos aplicar? Muchos. Me voy a centrar en dos. Por un lado, el mantenimiento con carácter preventivo y por otro lado, la prevención y las emergencias. En el primer caso, podemos poner el caso de uso de simplemente un edificio público o privado de grandes dimensiones, por ejemplo, tareas de mantenimiento. Las tareas de mantenimiento en vez de ser analógicas, es decir, que una persona físicamente recorra cada una de las instalaciones, vea que está todo bien, las luces correctas, no hay ningún corte eléctrico, no hay ningún espacio que se esté inundando o no hay ningún espacio a lo mejor en el que haya una llama o un evento que no esté controlado, en vez de personarse físicamente en cualquier espacio, cuando toque, no hace falta. Si nosotros podemos tener todos estos edificios, espacios digitalizados, podemos tener una aplicación desde la cual podemos acceder como si estuviéramos en un videojuego, acceder por los diferentes espacios, ir pinchando en diferentes puntos e incluso que el sistema nos avise cuando hay algo, por ejemplo, en la climatización, en la electricidad, en la fontanería o en materias de seguridad que, digamos, no está funcionando de un modo normal. Entonces, el sistema nos podría dar información de qué está ocurriendo, podríamos pinchar virtualmente desde nuestro ordenador en ese espacio, en esa habitación, comprobar los valores y ver si hay que actuar o no en materias o bien de mantenimiento o bien de prevención. Todo esto va a suponer un ahorro de tiempo, de coste, etcétera, que va a repercutir al final en la sociedad y siempre tenemos que buscar eso, ¿no? Una repercusión positiva en la sociedad de las tecnologías de una manera que podamos proteger, como veremos poco a poco durante el desarrollo de esta charla. Y en materia de prevención y emergencias, si tú tienes información de lo que está pasando en el edificio de una manera más o menos constante o más o menos real, pues podrás predecir situaciones anómalas que pueden desembocar en que ocurra una emergencia. Entonces, antes de que ocurra esa emergencia, pues posiblemente te puedas adelantar y evitarla, o si ocurre, digamos que tienes mucha información de lo que ha estado ocurriendo, o bien para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro, o bien para que cuando los primeros intervinientes acudan al lugar del evento tengan más información y la táctica operativa de esa misión sea mucho más eficiente. Bien, ¿cómo empezamos a poder aplicar estos requisitos, estas aplicaciones? ¿Cómo lo integramos de una manera segura y correcta? Vale, una posible propuesta podría ser seguir la siguiente metodología, un planning de digitalización, de qué servicios queremos digitalizar, queremos controlar de una manera remota. ¿Qué tipo de balizas vamos a utilizar? ¿Y qué es esto de las balizas? Las balizas son dispositivos que se pueden desplegar en cualquier evento, en cualquier lugar y que nos van a dar información. Sensores, por decirlo así, ¿vale? Sensores con una funcionalidad adaptada al servicio que queremos ofrecer en el nivel superior. Además, podemos acompañar estas balizas que a lo mejor están puestas de manera estática con una monitorización dinámica. ¿Cómo? Con la navegación, con sistemas que van a navegar por diferentes espacios, que se van a mover y que van a permitir hacer ese despliegue de monitorización, esa captación de recursos en cualquier espacio. No solamente en un espacio estático, sino que un dron, por ejemplo, nos va a permitir hacer una monitorización a diferentes alturas, o por espacios interiores o por espacios interiores, exteriores e interiores.
También tenemos que ver, dentro de todo este planning de lo que vamos a desplegar, qué intervenciones vamos a tener en cuenta relacionadas o bien con el mantenimiento de esos espacios, cómo queremos que sean más eficientemente posibles, qué calidad del espacio queremos ofrecer, si queremos prevenir esta información, si queremos ofrecer más, digamos, datos y recursos en materias de prevención. Después, ¿cómo se van a almacenar todos esos datos que vamos a recoger? ¿Qué tipo de análisis vamos a explorar? ¿Qué tipo de cambios? ¿Cómo vamos a, digamos, a etiquetar esos acontecimientos que suceden en un espacio? Cuando se están midiendo determinados parámetros, podemos decir que hay un incendio, podemos decir que hay una alarma por un agente químico, podemos decir que simplemente ha habido un corte de luz. Bueno, todo eso nos lo permitirá hacer esta exploración de los datos. Para ello tenemos que preprocesar esos datos que nos han dado todos esos dispositivos que nos dan información del entorno, y con todo ese procesamiento, ese análisis de qué queremos, cómo lo queremos y cómo lo queremos representar, pues también podemos aplicar predicción. Podemos adelantarnos a un problema y, bueno, como bien dice el refrán, más vale prevenir que curar. Bien, ¿cómo podemos implementar todo esto en una arquitectura de servicios que valga para diferentes tipos de servicios en una Smart Cities? Por un lado, podremos tener gemelos digitales de los edificios, de los espacios interiores o exteriores, y también podemos tener gemelos digitales, representaciones digitales de las personas y de los sistemas de navegación autónoma, de los dispositivos robóticos que queramos hacer que acompañen en esta información, esta recogida de datos. Y además estaría bien que utilizáramos, que siguiéramos los estándares como los que reflejo en la diapositiva, el ISO 5001, 1192, y, por ejemplo, en la Rey Juan Carlos, pues somos una de las primeras universidades en cumplir estos estándares certificados por AENOR, y creemos que es muy importante porque al final cuando tú estandarizas algo, aunque tiene mucho tiempo, al final vas a conseguir que se pueda desplegar en más sitios de una manera más robusta y estable. Por otro lado, tenemos que tener la información que va a alimentar esos gemelos digitales, es decir, que va a hacer que esos gemelos digitales cobren vida para poder recrear, para poder hacer entrenamientos, para poder hacer representaciones o simplemente para detectar problemas y actuar con ellos. Para poder informar, para poder alimentar esos gemelos digitales, podemos utilizar bases de datos reales de cosas, acontecimientos que están sucediéndose en un momento determinado, que han sucedido previamente en otras experiencias, o podemos utilizar bases de datos virtuales o con datos que no son reales, pero queremos representarlos en el gemelo digital para ver cómo va a responder ese edificio. Todos sabemos, por ejemplo, lo que ocurrió con el edificio en Valencia en este pasado verano, que a lo mejor si se hubiera introducido una metodología a la hora de certificarlo, a la hora de probar y emular determinados acontecimientos, a lo mejor se pudiera haber recreado eso y haber visto que, pues, si construyes esto de una determinada manera y haces un determinado acontecimiento y sucede una determinada acción, pues puede suceder esto. Entonces, si eso lo conseguimos incluir y estandarizar, pues conseguiremos bastantes beneficios. Todo esto además es importante, pues bueno, digamos que hacer un middleware, hacer un software que conecte esa parte hardware con esa parte software, y que además esos sistemas ciberfísicos van a permitir alimentar todos nuestros servicios y podremos hacer aplicaciones que tendrían que ser accesibles por diferentes tipos de usuarios, usuarios con conocimiento de la tecnología y usuarios que no tienen ningún tipo de conocimiento o que conocen, digamos, su trabajo, su manera de actuar. Entonces, digamos que la experiencia, hablando con personal de primera intervención, de prevención, de emergencias, de mantenimiento, ellos necesitan interfaces que sean accesibles, que se puedan visualizar los diferentes edificios, los diferentes mapas, las rutas, poder visualizar en gráficas las alarmas, los sistemas de actuación, de control e incluso la documentación de los mismos, como digo, para poder replicar en más espacios. Esto resulta muy interesante, ¿no?, en materias de prevención. Poder, por ejemplo,
Os pongo aquí en esta diapositiva un ejemplo de un posible gemelo digital de un edificio. En este caso, de un edificio de la universidad, algunos edificios también tenemos de la Comunidad de Madrid, en los que podemos ver en tiempo real qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo en diferentes espacios, y con las gráficas, por ejemplo, que podemos ver a la derecha, se puede ver si hay alarmas, si hay parámetros o valores que no están cumpliendo, digamos, una actividad normal. Entonces, eso va a hacer que tengamos que acometer a lo mejor algún tipo de actuación. Esta actuación puede ser manual, que una persona vaya y vea qué está ocurriendo o intenta arreglarlo, o automatizada. Por ejemplo, cuando un personal de emergencia acude a un evento, si no sabe lo que hay, es un riesgo, ¿vale? Acudir a ese entorno va como a ciegas, por decirlo así. En cambio, si tiene información previa de lo que está sucediendo, en la táctica operativa de lo que tienen que realizar, será mucho más eficaz, reducirá el estrés de estas personas porque saben a lo que se enfrentan, y cuando conoces el problema puedes ir con mejores herramientas. Bien, por otro lado, la gestión de estos espacios requiere de dispositivos que nos van a ayudar a mantener todo de una manera mucho más eficiente, coordinada, y sobre todo llegar a donde no podemos llegar de manera manual o de manera estática. Entonces, para tomar decisiones rápidas y seguras, podemos optar por sistemas de navegación autónoma, terrestres o aéreas, en las que es importante que trabajen de manera o bien distribuida, o bien descentralizada, o bien centralizada. ¿Qué quiere decir esto? O bien cada uno hace una cosa y luego se ponen en común, cada uno tiene una tarea independiente, o bien todos hacen la misma tarea para acometer un determinado objetivo. Eso es lo primero que tenemos que pensar. ¿Qué queremos que hagan nuestros dispositivos? ¿Queremos que cada uno tenga una misión diferente o no? Y eso va a ser muy importante a la hora de conformar la seguridad del funcionamiento de estos. Porque claro, si está todo centralizado y uno de ellos falla, ¿qué es lo que va a ocurrir con ese tipo de dispositivos? ¿Qué acciones se van a tener que tomar? ¿Cómo vamos a prevenir posibles errores o que haya otros usuarios que no quieran que nuestro sistema funcione de manera correcta y que intenten inhibir el buen funcionamiento de estos dispositivos? Nos vamos a apoyar en redes de balizas. Internet of Things nos da mucha versatilidad. ¿Para qué? Para que podamos introducir Internet, introducir conexión donde no la hay, en espacios, por ejemplo, confinados, en ausencia de señales GNSS. Equipos autónomos, como estamos diciendo, drones y robots, que pueden además llegar a espacios donde o las personas no llegan, o es mejor que estos dispositivos lleguen primero, hagan una especie de adquisición de los datos que hay en el entorno, ya sea información visual, vídeo, multimedia, o información paramétrica o información numérica, etc. Y aplicar modelos predictivos en tiempo real, porque si nosotros estamos monitorizando cosas y podemos ver que en 5 minutos, si hay una víctima ahí, no va a poder ser rescatada, en cambio hay otra sala donde hay un evento que permite un rescate en un espacio de tiempo que es superior a esos 5 minutos, va a dar tiempo, pues bueno, hay que ver todo, ponerlo encima de la mesa, tomar tácticas, y si tenemos sistemas que nos van a ayudar a cometer menos errores, nos apoyaremos en ellos gracias a la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las características y funcionalidad que deberían de cumplir? Interoperabilidad, es decir, que diferentes tipos de dispositivos, de diferentes fabricantes, diferentes modelos, ya sean aéreos, terrestres, balizas, se puedan hablar entre sí. Porque eso hará, pues como todo, cuanto más equipo, más coordinación, haremos un equipo de trabajo tecnológico que nos va a dar más operaciones, una integración mucho más fluida, y podemos llegar a incluso a parametrizar desde la arquitectura, la climatización, la electricidad y cualquier evento que sea necesario de monitorizar. La escalabilidad, tener 1, 2, 3 o 4 dispositivos que van a actuar juntos, o 1, 2 o 3 o 4 espacios. El tiempo real o casi tiempo real. Es muy importante poder ofrecer una información para poder dar una respuesta lo más rápida posible ante un evento crítico. ¿Que no puede ser real? Pues al menos que aprovechemos toda esa información para aprender en una caja negra, como la de los aviones, para ver cómo podemos mejorar de cara al futuro. Y importante, la protección de los datos. Asegurar que las comunicaciones y los datos recogidos cumplen con normativas.
Cuando se produce una emergencia, ¿no? Algunos de los miembros de las fuerzas de primera intervención con las que hemos trabajado, lo primero que te dicen es que muchas veces de repente te encuentras con un dron que nadie ha contemplado, con un dispositivo o alguien tomando fotos que nadie quiere que esté ahí. Esa información llega donde no tiene que llegar antes de tiempo y puede repercutir o impedir el buen funcionamiento de la emergencia. A veces ayuda, también hay que decirlo, pero a veces puede producir problemas. Entonces, para que no produzca problemas, tenemos que proteger esos datos porque a veces se toman muestras de personas que, bueno, hay una alta sensibilidad, matrículas, etcétera. Todo eso tenemos que tenerlo con mucho cuidado. Estos dispositivos pueden ser sistemas de navegación. Hay empresas en España, que también está muy bien hablar de nuestro mercado, que proponen dispositivos de navegación, de monitorización, de navegación terrestre. Tenemos también dispositivos de navegación aérea y todos ellos nos van a permitir ofrecer datos de cualquier lado, prácticamente, porque el que no llega a un sitio llegará por otro lado. Entonces es importante trabajar en equipo con estos elementos. ¿Qué consideraciones tenemos que tener cuando estamos trabajando con estos elementos? Pues, ¿qué vamos a necesitar actuar? ¿En qué vamos a necesitar monitorizar? ¿Qué tipo de servicio vamos a ofrecer? Pues para eso tendremos que ver, por ejemplo, empezando por las cámaras, ¿no? Que cuando hablamos de drones muchas veces es lo primero que pensamos. Vamos a querer ver por el día, por la noche, en espacios donde no hay luz. Tendremos que ver si con una cámara RGB es normal. Necesitaremos una cámara térmica que nos va a dar información, por ejemplo, en espacios nocturnos. O podemos llegar a un abanico mucho mayor de espectros con una cámara hiperespectral. Son más caras, son más pesadas. Hay que ponerlo todo en una balanza. ¿Cuál es mi servicio? ¿Cuánto me va a costar? ¿Hasta dónde puedo llegar? Voy a intentar llegar a lo máximo posible con los mínimos recursos posibles. Sensores. ¿Qué quiero medir? Datos ambientales, datos agentes químicos. Quiero también tener un posicionamiento, saber dónde estoy, cómo moverme, comunicaciones inalámbricas. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta, pero no se pueden poner todos, porque, por ejemplo, en el caso a lo mejor de un robot terrestre, sí puedes poner más cosas, pero también depende, porque si es muy grande no cabe por determinados emplazamientos. Un dron, lo mismo, tiene unas limitaciones con respecto a la carga, es decir, la carga es el peso que puede llevar. La carga también va a estar relacionada con la propia autonomía de la distancia a la que va a poder operar. ¿Vale? A lo mejor si necesitamos monitorizar un campo de fútbol, pues a lo mejor es una distancia a la que hay que cumplir, sobre todo por si el dron pues, tiene algún fallo técnico y cae. La autonomía es muy importante. ¿Qué podemos ofrecer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Vamos a necesitar otro dron para que cuando uno, digamos, ya se quede sin batería, vaya otro a reemplazarle. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en ese planning que he mencionado anteriormente. La aplicabilidad. Bueno, pues una de las materias que a mí más me apasionan es la monitorización preventiva, que es ser eficiente en el mantenimiento, por ejemplo, de los espacios, saber con qué recursos tenemos, qué vamos a contar, antes de que ocurra un incidente, anticiparnos, gestionar recursos dentro de, por ejemplo, de espacios como el metro, en túneles, en galerías, edificios públicos, privados. ¿Qué aplicación podemos dar? Pues gestión inteligente de los edificios, desde cómo de manera eficiente a nivel energético podemos gestionar los diferentes recursos. Estoy haciendo que se gaste más luz en un sitio o en otro. ¿Esto en qué me puede repercutir? Pues que haya alguna avería y esto provoque un incidente. También si yo soy más eficiente en la gestión de mi edificio, en su mantenimiento, habrá menos problemas, habrá que arreglar menos cosas y reduciremos costes y también ahorraremos en materias de prevención y emergencias porque habrá menos incidentes que cubrir. Predicción de fallos y mejora de operaciones. Los fallos siempre van a estar ahí porque siempre va a haber algo que va a ocurrir que no podemos controlar, pero tenemos la posibilidad con todas las tecnologías que os he mencionado de mejorar estas operaciones. Vamos a categorizar esos espacios entonces de manera preventiva, de manera eficiente. No vamos a medir todo lo que se pueda continuamente, tampoco. Si estamos midiendo todo el rato, pidiendo todo el rato datos, la nube de datos se llena, o sea, esto hay que almacenarlo en algún sitio y tiene una capacidad limitada. La nube
aunque nos parezca limitada, tiene una capacidad limitada. Además, si estamos viendo todo el rato esos dispositivos que están en cualquier sitio, muchos de estos dispositivos IoT, Internet of Things, no están conectados a la red eléctrica. Si estás continuamente gastando la batería, pues se acaban y dejan de funcionar. No es uno de los principales retos y desafíos que tenemos en la sociedad, hacer que nuestro iPhone dure más de un día, ¿no? Recomendaciones, desafíos, medidas. ¿Cuáles son los desafíos? Sobre todo, tenemos mucha tecnología a nuestro alcance y es muy importante recolectar datos de una manera correcta. No solamente datos del entorno, de la calidad ambiental del mismo, sino de los datos personales. ¿Qué personas hay dentro? ¿Es importante saberlo? No. ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Su comportamiento? Todos sabemos ahora mismo que estamos espiados en cualquier sitio. Estamos muy vulnerables a que cualquier cosa que decimos, inmediatamente al segundo tenemos en el móvil una publicidad. Pues hay que proteger esto. Y los fabricantes, los investigadores, los desarrolladores y los que aplican las tecnologías tienen que tener esto en cuenta. Tienen que cumplir las recomendaciones en materias de protección en el uso de drones y sistemas autónomos y captar datos de una manera que tanto el diseño como la privacidad tengan un buen equilibrio. Bien, ¿qué entornos de aplicación podemos hablar en estas materias, en emergencias y en entornos críticos? Pues sabiendo todo lo que hemos estado de tecnologías mencionando anteriormente, viendo que podemos prevenir, que podemos monitorizar con diferentes tipos de dispositivos la información de una manera más inteligente, lo que creemos que es muy importante es elaborar simulaciones. Elaborar que antes de que elaborar planes para que antes de que sucedan las cosas, saber cómo vamos a actuar. Entonces, cuando vamos a aplicar una nueva tecnología, cuando vamos a aplicar una nueva táctica, cuando vamos a aplicar un nuevo servicio, es muy importante hacer previamente un análisis, un modelo, simular, recrear lo más fielmente a la realidad. Para ello, tendremos que saber qué datos en concreto, si hablamos de materias de emergencia, vamos a querer simular. ¿Cuánto va a ser la duración? ¿Qué pruebas se van a documentar? ¿Qué medidas vamos a registrar? ¿Y qué condiciones se pueden ver alteradas por aperturas de puertas, aperturas de manera artificial, acciones naturales, climatológicas, etcétera, que pueden hacer que parámetros que deberían de tener un determinado valor alteren su comportamiento? Bien, pues esta elaboración de los planning, la simulación, hacer entrenamientos, no solamente a nivel físico y a nivel de estar en un sitio físicamente, sino también aprovechándonos de las tecnologías, permitir hacer entrenamientos que lleguen más allá. Si nosotros llegamos más allá, por ejemplo, si nos dicen que cooperamos con un equipo de Bruselas, de Francia o de otro país, podemos recrear un mismo espacio en diferentes sitios, como si estuviéramos en un videojuego, con gafas de realidad virtual, con drones, etcétera, con dispositivos, ver qué ocurre cuando estamos allí, si somos capaces de manejar un dron, si somos capaces de manejar un robot y si somos capaces de ver lo que está sucediendo antes de que pueda llegar a realizarse de una manera mucho más, digamos, crítica. Hay diferentes escenarios. Por ejemplo, hemos colaborado mucho con el 112, en especial para materias de emergencia, para que nos permitan pues, hacer gemelos digitales. Es muy importante colaborar con los usuarios finales. Ese es el punto más importante, hablar con ellos, estar con ellos y que la parte pública, la parte privada, hable y colabore. Gemelos digitales, ver qué hay en diferentes espacios, cómo podemos gestionar esos datos, generar situaciones artificiales, cómo podemos integrar sistemas de navegación autónoma, ¿es posible o no es posible? ¿Qué tipo de datos vamos a poder recoger? ¿Qué tipo de datos nos permite la normativa? Entonces, antes de hacer digamos, una inspección real, esta gente se tiene que formar. Todos nos tenemos que formar. Para ello es importante recrear situaciones. Entonces, primero se va a un sitio, un emplazamiento, se elige. ¿Cómo se debería de actuar? Pues se hace un despliegue, se ve qué balizas queremos tener en cuenta, qué valores vamos a querer, dónde los vamos a querer monitorizar, qué tipo de intervenciones vamos a querer planificar, vamos a recrear una situación de fuego, de humedad, de temperatura, de CO2, qué tipo de elementos arquitectónicos vamos a tener, qué tipo de sistemas de navegación podemos usar
porque hay sitios que podemos usar unos u otros, en función de las dimensiones y de otros parámetros, y cómo se van a almacenar. Es importante contar con los servicios de emergencia y, por ejemplo, algunos proyectos en los que estamos, como es el de transición ecológica y transición digital, Guide to Fast Responder, pues que podemos recrear situaciones de este estilo y podemos crear un conjunto de datos que puede alimentarse con datos reales, artificiales o de otras experiencias para tomar acciones. Por lo tanto, si utilizamos esta tecnología para simular, para recrear situaciones, para entrenar de una manera controlada, cuando luego llegue una situación de emergencia real, lo que vamos a hacer es obtener unos beneficios muy claros, datos previos, por lo tanto la táctica operativa es mejor, reducimos riesgos, reducimos tiempos en la evacuación de las víctimas, a la hora de gestionar la operativa, a la hora de eliminar la emergencia y también, por lo tanto, reducimos costes. Pero hay un problema, sobre todo cuando estamos hablando sobre todo de los drones, ¿no? Que es donde más nos preocupa en la sociedad. La repercusión de los drones está siendo tal que a finales de 2023, según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, había más de 94.000 operadores registrados, aquí en España solamente. Personas que tienen usuarios civiles o no civiles, comerciales, con fines comerciales o no comerciales, que tienen un dron con una cámara. Un dron que puede estar a unos metros de altura y que puede caer, que puede provocar impacto en una persona. La gente cuando todos ¿no? estamos en la playa, a veces en algún sitio vemos un dron que nadie nos ha dicho que ahí va a haber un dron o en un parque, nos sentimos un poco como vulnerables, ¿no? Que nos estarán grabando, si se me cae encima, hay alguien que está controlando eso, la persona que está en los mandos del dron tiene idea o no tiene idea. El tema de la privacidad, los accidentes, ¿no? Yo creo que esta imagen muestra o no, muy fielmente lo que puede ocurrir. Se nos puede ver desde arriba y tú a lo mejor no sabes ni que te están vigilando. También ocurre una cosa, como llega a más personas con mayor facilidad, porque a veces los precios pueden ir desde 200 hasta 3.000 euros, pueden ocurrir ataques a espacios por otro tipo de usuarios que, digamos, que quieren romper la seguridad de algún espacio o bien por algún tipo de accidente o bien por algún tipo de conflicto civil, político o bélico, donde los drones pueden ser una herramienta para llegar a cualquier sitio, lanzar algo, ver cosas. Entonces, ¿cómo hay que operar? Pues una de las opciones es ver qué hacemos con esos operadores de los vídeos, ¿no? Cómo podemos hackear sus operaciones, cómo podemos llegar a la imagen de los drones. Por lo tanto, como cada vez tenemos más drones comerciales, no solamente en España, tenemos que hablar a nivel mundial, pues ha ocurrido casos, por ejemplo, en conflictos bélicos como el que se están viviendo con Ucrania y Rusia. En Ucrania, como no hay una, digamos, una flexibilidad mayor en el uso de drones, cualquier civil, en muchas frecuencias, casi todas, entonces, ¿qué ocurre? Que hay más posibilidades de que los drones de cualquier persona sepa usar un dron, tenga un dron y eso puede hacer que sea una ventaja competitiva como ha sido en este conflicto. Entonces, se presenta un riesgo o no. Lo que puedes hacer es que puedes hacer que los civiles utilizar sus drones como transformarlos como herramientas y que al final también formen parte de este campo de batalla. Es decir, todo lo que hemos estado hablando anteriormente, que es de protección, de seguridad, de emergencias, de ayudar, pues a veces se puede dar la vuelta y la protección también puede servir al revés. O sea, toda esta información y todas estas tecnologías pueden suponer un desafío en el tema de la ciberseguridad, de la vulnerabilidad y de hackear la seguridad tanto de espacios interiores como exteriores. Entonces, ¿cómo hay que proponer, cómo hay que trabajar ante todas estas propuestas que os he dicho anteriormente de tecnologías, sistemas antidrones? ¿Cómo se pueden trabajar ante un dron que no queremos que esté ahí? Pues, por ejemplo, si tenemos drones que os invito, por ejemplo, a escuchar un podcast de Jaime Gaiteiro que está muy bien relacionado con estos temas. Si yo tengo un piloto que está conduciendo un dron, que está controlando un dron, que está navegando con un dron, normalmente cuando es manual, pues te llevas con la imagen y vas navegando. Si tú nieves la señal de vídeo, ese operador ya no sabe qué hacer y el dron en algún momento se estrellará. ¿Dónde se puede estrellar?
¿Está bien que se estrelle? Estamos en un campo de fútbol, vemos que viene un dron que no está contemplado ni registrado, ¿qué hacemos con él? Otra opción, digamos, más amigable puede ser hackear la controladora. ¿Qué es una controladora? Los drones tienen un elemento que es como el cerebro del dron, en el cual es un software que permite controlar ese hardware, decirle cuál es la ruta que tiene que hacer, qué ocurre cuando se enfrenta a algún tipo de impedimento físico y cuál es la misión que tiene que hacer. Vale, podemos hackearla, podemos programar, podemos hacer un ataque cibernético para que ese dron deje de operar como estaba operando antes y vaya por otro camino. Si no funciona ninguna de las dos propuestas, la siguiente es pues disparar al dron, eliminarlo de manera física, pero claro, ¿cuándo se le puede disparar? ¿En qué momento? ¿En cualquier sitio? ¿Quién puede morir? ¿Qué consecuencias puede tener? Ya imaginaros enjambres de drones, porque por un lado están los drones individuales o bien tenemos enjambres de drones, que son drones que están trabajando de manera coordinada, distribuida en una misión y son varios. Tienes que llegar hasta ellos. ¿Qué puedes hacer? Inhibir las frecuencias de trabajo. Para inhibir las frecuencias de esos drones, tienes que saber cuál es la controladora, cuál es el cerebro de ese dron, qué tipo es para poder trabajar. Si no sabes qué controladora es muy difícil llegar a ello. Y para eso es muy importante tener registrados los controladores en tu país para saber, me está viniendo un dron de esta persona o de este otro sujeto o de esta otra persona y tengo que ver cómo puedo atacarlo. Vale, ¿qué ocurre? Pues también otro de los problemas y propuestas y desafíos que les propongo, los malos siempre van por delante. Por una cuestión muy sencilla, se saltan la normativa. Y cuando te saltas la normativa, vas por delante. Suena mal, suena bien, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar en las siguientes claves? En prevención, normativas sobre los operadores y las controladoras, fabricantes, colaboración público-privada. Vuelvo a insistir, inhibir las señales. ¿Qué frecuencias de radio son las que se pueden o no operar? O bien también utilizar drones cautivos con fines, digamos, por el bien de la sociedad con una autonomía suficiente. ¿Qué son los drones cautivos? Son drones que pueden estar alimentados con red eléctrica, pero ahora en España, por ejemplo, hay bastantes avances de drones con una autonomía de 7 horas que pueden estar integrados en un sitio, esperando su turno, cargándose continuamente y cuando llega el momento de actuar, pueden trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos trabajar y cómo podemos mejorar? Pues lo mejor sería que hubiera una implicación de las Fuerzas Armadas de todos los países de la OTAN. El uso masivo de estos drones, el uso accesible, ante que hasta un niño de 8 años le pueden regalar a sus padres un dron, hay que cambiar las estrategias porque en algún momento se utilizan para prevenir, para jugar, para medidas de prevención, vale, pero a veces pueden tener otro uso en campos de batalla. Entonces hay que fortalecer las defensas cibernéticas, marcos regulatorios, mejorar la formación de las mismas, que la inteligencia artificial, las materias en inteligencia artificial y ciberseguridad tienen que extenderse no solamente a los ingenieros, sino a más públicos y para ello es muy importante una colaboración público-privada de expertos en estas materias. Entonces, podemos considerar los siguientes puntos para mejorar la navegación y el uso de estos dispositivos de navegación que son tan útiles. La capacidad de transmisión de imágenes, ¿no? Cuanto mejor es la imagen, también mejor puedo ayudar, mejor información puedo tener. La autonomía, poder llegar, la carga, poder incluso rescatar a víctimas o poder llevar información, poder llevar material, comida, equipamiento. Por eso es muy importante, ya se está dando un salto bastante importante ya teníamos los drones eléctricos, los drones híbridos que tienen autonomía mucho mayor. O ahora, por ejemplo, hay algunas versiones de drones basados en sistemas de hidrógeno y al final lo que queremos es tener al menos una carga entre 200 y 300 kilogramos que ya se consiguen algunos de estos drones que se comercializan para, como he dicho antes, para mejorar, para tomar acciones. Entonces, para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones de la Agencia Española en materia de protección de datos que también se tendría que hacer a nivel mundial? Pues como este uso de estos dispositivos y nos enfocamos en los drones porque digamos que te vienen por el aire, por el suelo o por cualquier espacio donde puedan navegar. Están equipados con cámaras, con GPS y sensores. Esto nos da información completa de cualquier espacio. Entonces es importante cumplir con la ley RGPD
con la Ley de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Para eso os invito también a proponer, a leer en estos enlaces de la Agencia Española de Protección de Datos en materias en el uso y guía de drones. Y bueno, ¿cuáles son estas recomendaciones, ¿no?, que nos dicen? Pues operaciones que no incluyen el tratamiento de datos personales, salvo que sea necesario. Operaciones con riesgo controlable de tratamiento de estos datos cuando sea necesario, por ejemplo, matrículas, imágenes de personas, y la videovigilancia. Porque a veces con los datos ambientales, con los datos de uso, con los datos de las imágenes, podemos saber cualquier cosa de cualquier persona. Entonces es importante tener cuidado con este tipo de tecnologías que están enfocadas para ayudar y que así tiene que ser, para ayudar en la sociedad. Minimizar la captura innecesaria de datos, por lo tanto, anonimizar, pixelar, proteger el diseño de estos drones, asegurar las comunicaciones que trabajen en bandas recomendadas, que las operadoras estén registradas, para que si por error un dron llega a un sitio donde no tiene que estar, se le pueda desviar fácilmente sin tener que destruirlo y sin provocar daños. Y bueno, nada, para finalizar, nuestro granito de arena desde los grupos de investigación en los que trabajo, como la cátedra SMART E2, como por ejemplo el grupo AERA, que tenemos también de alto rendimiento en la universidad, tenemos proyectos en colaboración con investigadores de la Autónoma y de la Universidad de Alcalá, en este tipo de materias para prevenir. Existen muchas colaboraciones público-privadas, materias y distribución de información, algunas arquitecturas que se pueden proponer, que proponemos desde las partes públicas para colaborar con las entidades privadas y los usuarios finales. Existen también otros grupos dentro de la Red Juan Carlos, también orientados a favorecer el uso de las tecnologías en materias de emergencias, sobre todo con sistemas multiagentes, sistemas multidistribuidos, de asignación de ambulancias, etcétera, todo en materias de prevención, ¿no? Existen casos de usos que que se están aplicando en materias de gemelos digitales, en materias de mantenimiento, en materias de eficiencia, donde todos estos dispositivos juegan un papel clave no solamente en la monitorización, sino también en la generación de estos recursos. Y bueno, pues esto es todo sobre el webinario que queríamos daros hoy. Muchísimas gracias, Cristina. Muy claro todo y muy interesante el tema por novedoso y, como bien decías, por útil, por el impacto que puede tener para la sociedad, tanto en lo que se refiere a eficiencia energética como a emergencias, ¿no? En edificios, en espacios abiertos, en la red de transporte público. Tenemos un montón de preguntas. Voy a intentar filtrar un poco Vale. para no robarte mucho más de tu tiempo. No pasa nada, para eso estamos, para difundir la información. Por ejemplo, has mencionado en tu presentación datos personales que se pueden capturar con las balizas en edificios o en los sistemas autónomos, ¿no? Has hablado, por ejemplo, de grabación de vídeo, has hablado también de matrículas, has hablado de sistema GPS, por lo tanto, de geolocalización. Entonces, una de las preocupaciones de los asistentes al webinar es justo esa, ¿no? Hay otro tipo de datos personales, nos preguntaban, ¿incorporan a veces micrófonos, por ejemplo, los sistemas autónomos o las balizas de los edificios? Es decir, aparte de captar imagen, ¿se suele captar audio o se puede captar audio y a qué alcance? Nos preguntaban también por los sensores de temperatura, porque sabes que en el Reglamento de Protección de Datos se habla de categorías especiales de datos y justo se habla de biometría y también se habla de datos que revelan salud. Y entonces estamos aquí preocupados, por ejemplo, supongo que también a raíz de la pandemia y del COVID, por el tema de las temperaturas de los cuerpos de las personas. Entonces, nos preguntaban sobre todo por eso, por la voz, por el micrófono, y nos preguntaban por la temperatura de las personas. Todos estos datos personales se pueden capturar con este tipo de balizas o sensores de los que nos hablabas. Nosotros en nuestra investigación no utilizamos audio, pero claro, o sea que cualquier cosa que se pueda medir con un sensor se puede llevar a cualquier sitio. Entonces, normalmente los dispositivos de navegación con los que hemos tratado, claro, tienen vídeo, tienen imágenes, se puede medir la temperatura, la humedad.
y si se requiere el audio, porque se requiera a lo mejor medir si se puede ver, si se oyen personas, pero no se ven, pues puede ser útil, porque a lo mejor una cámara térmica es muy pesada, pero un micrófono no lo es. También pueden servir incluso para llevar llamadas de emergencia a una persona, ¿no? Que llegues a un sitio, bueno, y aunque parezca un poco de ciencia ficción y que veas que un dron viene y te dice no te preocupes que van a venir a rescatarte, pues a veces también eso puede resultar útil. Si una persona a lo mejor tiene una discapacidad auditiva, pues a lo mejor también de manera visual se le puede dar información, ¿no? Entonces, está claro que tenemos que tener mucho cuidado con las tecnologías que tenemos y creo que también los fabricantes de las mismas, pues yo creo que al principio daba un poco igual, si tenemos hijos y les comprábamos juguetes, incluso se vieron que había juguetes que tenían cámaras e información que nadie nos había dicho que esto podía ser posible y que habían en un espacio muy pequeño. Entonces, normalmente nosotros creo que cuando se hacen este tipo de aplicaciones hay que informar al usuario de todas las cosas que se te van a monitorizar y creo que eso es lo importante, que la gente sepa lo que está ocurriendo, por lo menos, ¿no? Que tengas claro lo que me están midiendo y si no quieres, pues no se mide, ¿no? Pero bueno, hay determinados espacios, por ejemplo, en un edificio público de mantenimiento, el micrófono no debería estar operativo. ¿Para qué? Si lo que quieres es medir las condiciones ambientales del espacio. A este respecto había otra pregunta sobre los mecanismos de transparencia. Es decir, como bien dices, hay una obligación en protección de datos que es la transparencia, que los sujetos de datos sepan en todo momento para qué se tratan sus datos personales, qué datos se recogen, quién es el responsable del tratamiento, etcétera, ¿no? Y unas obligaciones respecto a transparencia. Claro, quizás cuando las balizas son estáticas, están ubicadas fijas en un edificio o en un estadio, hay más posibilidad de que estos mecanismos de transparencia sean los tradicionales, mediante infografías, carteles, etcétera, pero nos preguntaban por mecanismos de transparencia cuando son sistemas autónomos, cuando son drones o robots en una situación de emergencia o de prevención, por ejemplo, de una catástrofe o de algún tipo de aglomeración. ¿Qué tipo de mecanismos de transparencia has visto tú? ¿Cómo se avisa a los que están allí de quién está recogiendo sus datos y con qué propósito y qué datos son? Mira, pues en ese tipo de materias, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid sí que hay, y en España hay cuerpos de bomberos y de emergencias y militares que están formados para usar ese tipo de dispositivos. Y cuando van a un emplazamiento, lo que hacen es informar a los civiles que están cerca, pues para decirles, pues no podéis pasar, ¿no? Acotar la valla y se van a empezar a lo mejor a desplegar determinados dispositivos. Es posible que a veces la información no llegue clara, pero yo sé que hay protocolos que ellos tienen pues eso, dispositivos que van a utilizar en la emergencia y que lo primero que tendrán que hacer, obviamente, sí es informar, y así lo hacen, a las personas de por aquí no se puede pasar, por aquí vamos a empezar a grabar porque ha habido una emergencia. O yo creo que también, ¿no? Cuando ocurre una catástrofe en tu casa, que te vuele un dron cerca, pues para ver lo que está ocurriendo, creo que tampoco debería de llamar la atención para mal, porque el objetivo de eso es que nos vean lo que está ocurriendo. Claro, si te viene un dron, está ocurriendo algo y nadie te dice que ese dron está ahí porque está midiendo que hay un incendio en tu casa o cerca, pues claro, te tienes que sentir como invadido, ¿no? Y por eso ahí creo que es muy importante que la información llegue por los medios militares, emergencias, antes que por los propios civiles, que a veces somos un poco alarmistas y lo que hacemos es provocar una incertidumbre y una alarma social que a lo mejor dificultan las tareas, porque cuando ellos van a intervenir, pues tienen un protocolo y a veces el protocolo es más rápido o menos rápido, no depende de ellos, y a veces las personas que estamos alrededor damos información antes de lo que ocurra, y hay que tener mucho cuidado y sobre todo confiar en que las personas que van a utilizar esos dispositivos en materias de emergencias y prevención estén formados y que nos formen y nos informen, eso por supuesto. También en relación con alguna otra de las obligaciones que se recoge en la regulación de protección de datos, hay una que tiene que ver con el principio de exactitud. Entonces, nos preguntaban por aquí qué tipo de mecanismos se utilizan en este tipo de proyectos para garantizar que los datos que se utilizan para tomar decisiones en momentos críticos tienen la calidad suficiente, o están completos, o no están antiguos, o no están corruptos. Es decir, esa parte de que el tratamiento cumpla su fin y que los datos que se están utilizando, en este caso personales, ¿no? tengan la calidad adecuada.
¿Qué tipo de mecanismos son más habituales? Pues mira, es una pregunta muy interesante relacionada con esto de qué mecanismos vamos a necesitar para poder ver que tenemos fiabilidad en los datos que recogemos, ¿no? Hay veces que necesitamos un rango aproximado. A lo mejor cuando hay una temperatura elevada, te da igual que sean 37 que 39, que 60 que 65, que ya sabes que eso no es normal. Entonces hay un rango, digamos, una tasa de error tolerable, por decirlo así. Entonces sí que hay parámetros que es muy importante saber qué vas a medir y en qué contexto para ver que esa variabilidad de 5, 4 o 3 unidades no va a ser importante. Incluso puede que 10 tampoco lo sea. Por eso es muy importante conocer o sea, es hablar, es muy general. En una materia de mantenimiento de un edificio, pues para ver que el nivel de CO2 es el correcto, pues a lo mejor 20 para arriba, 20 para abajo del nivel de CO2 no es muy importante equivocarse, pero a lo mejor 200 o 300, pues ya sí que puede ser importante. Y eso, al final, son los sensores y la precisión que tengas. ¿Qué puede pasar si estás en un espacio y de repente una baliza no funciona y las otras sí? ¿Qué ocurre? ¿Te quedas sin medir lo que ha pasado ahí? Bueno, si tú tienes estos mecanismos de inteligencia artificial, vas a poder rellenar esos datos de la manera más fielmente posible a la realidad. ¿Cómo es eso posible? Pues que hubiera datos previos, un datasheet de datos que permita al sistema aprender de experiencias antiguas, de experiencias que se están sucediendo ahora, y eso le realimente. Y cuando llegue un momento en el que no haya datos, eso se pueda complementar. A veces eso es muy difícil, porque a veces tienes que, por ejemplo, si vas en materias relacionadas con la adquisición fisiológica de bomberos en una intervención, pues no hay a lo mejor una base de datos muy extensa de ellos ante cualquier situación de emergencia. No lo hay. Entonces, cuando estamos trabajando con datos relacionados con la adquisición fisiológica para medir el estrés de esas personas que hacen una intervención y hay alguno que no funciona bien, ahí ya tienes que contemplar un error mucho mayor y te puedes equivocar. Entonces, siempre en este tipo de materias hay que apoyarse en expertos que corroboren que esos datos pueden ser reales. Es decir, a mucha gente le preocupa vale, pues ya no se van a necesitar bomberos, ni policías, ni médicos, porque te lo hace todo el sistema. Error. Eso no puede ser así. Siempre tiene que haber un experto al lado que corrobore esos datos, que apruebe la táctica y diga, efectivamente, eso tiene toda la pinta de que está ocurriendo este evento. Es decir, tiene que haber una colaboración tecnológica humana muy importante hoy en día si queremos avanzar. Muy bien. En relación con esto que hablabas, por ejemplo, de la inteligencia artificial, has incidido mucho a lo largo de tu ponencia la necesidad de tener gemelos digitales o de hacer simulaciones para estar preparado cuando llegue el momento. Y has hablado de la posibilidad, lo estabas comentando ahora también, de utilizar datos de situaciones anteriores para poder hacer predicciones o para poder alimentar las simulaciones de los gemelos digitales. Hemos visto muchos casos recientemente de conjuntos de datos donde sin querer o por no hacer una adecuada gestión del riesgo acaban datos personales de personas reales incluidos en las fases de entrenamiento y luego se pueden averiguar cosas, ¿no? Entonces, ¿se utilizan en vuestro contexto, en tu contexto, más si se puede datos sintéticos o que no vengan de escenarios reales para evitar este tipo de problemas? ¿Se suele recurrir a datos de escenarios reales? Entonces se trabaja con técnicas de anonimización. ¿Cuál es la práctica más común en estos contextos de eficiencia energética o de emergencia? ¿Se trabaja mucho el dato sintético o todavía no se ha llegado a eso? Pues mira, es una pregunta muy interesante y abre, con esta ponencia y con lo que acabas de decir, es un desafío muy interesante de generar. Porque gracias a la inteligencia artificial, tú puedes generar muchos datos ficticios para emular situaciones, pero tienes que saber cómo se comportan. Es decir, a lo mejor no has conseguido datos reales de una emergencia con humo, con agentes químicos en un túnel del metro de Madrid, pero sabes que si juntas dos componentes químicos junto con otro en un espacio tal, la gente experta en ese tipo de materias te va a decir, esto se va a transformar en otro elemento que es tóxico. Es decir, ¿se pueden generar datos ficticios y es importante? Sí. ¿Y puede ser muy útil? Pues también. ¿Pero cómo se pueden generar?
poniendo en el campo de trabajo, no digo en el campo de trabajo físico, sino a trabajar con las personas que saben de esos compuestos, de esos materiales, con los ingenieros. Y poder trabajar todos juntos, que es lo más bonito que hay ahora mismo en la ingeniería, trabajar de manera multidisciplinar para decir, esto tiene este comportamiento. Si lo tienes los datos, lo mejor es trabajar con datos reales. Eso por descontado, porque no tienes que estar elucubrando qué puede llegar a pasar. Pero si no los tienes y quieres ser innovador y quieres llegar a algo que nadie ha probado antes, tienes que trabajar con estos datos ficticios. ¿Qué ocurre? Como tú estás diciendo, que vaya un error. Por ejemplo, ahora hay un gran trabajo por parte de los comités de ética de las entidades públicas y privadas que tienes que pasar muchos procesos pues, para ver que lo que estás haciendo se haga bien, pero pueden ocurrir fallos. Y esos fallos pueden dar vulnerabilidades y puede dar lugar a que se conozca qué le está pasando a determinadas personas o que fulanito que no debería de estar ahí está ahí, ¿no? Eso se ve mucho en otro webinar que ubicasteis hace tiempo de Smart Cities, se hablaba de que en Nueva York se abrió todos los datos de los taxis para que se viera todo, cómo se movían y a quién llevaban. Y como había en Nueva York tantos famosos, pues se empezó a ver que había un uso malintencionado de esos datos. Entonces, siempre, como he dicho en una diapositiva, los malos se adelantan a todo, son los primeros en llegar, porque se saltan la normativa, porque si ven que pueden vulnerar tus datos, lo van a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues prevenir, es decir, intentar coger y recoger los datos personales más básicos posibles y cuando ya nos van a usar, eliminarlos. Eliminarlos pues para evitar que en un conjunto de datos ficticio o no ficticio se pueda utilizar de una manera malintencionada. Y yo creo que eso es lo más importante, tener datos los justos y cuando ya no se usen, borrar. Esto es una cosa muy efectiva, no hay que tener por tener cosas, porque cuando tú guardas, si hace 10 años guardábamos los datos en una base de datos, seguramente los guardaríamos mal. Y ahora, si los sigues teniendo ahí mal guardados, puede llegar a otra persona y cogerlos rápido. Seguramente ahora se guardan de otra manera, apliquemos otros protocolos. Entonces, ¿qué pasa con los datos antiguos que se han grabado hace 10 años o 20? Habría que revisarlos, habría que actualizarlos y es un trabajo continuo que tiene que estar ahí. Tenemos que estar alerta, sin asustarnos. Simplemente teniendo en cuenta que hay que leer cada vez que compramos algo, lo que pone, cómo se debe usar, las instrucciones y sobre todo tener respeto por la sociedad en la que vivimos, en la que estamos. Yo creo que si conseguimos, yo siempre apuesto que hay más buenos que malos en el mundo, dentro de lo que cabe de lo que para mí es bueno, ¿no? Entonces vamos a partir de esa premisa y sobre todo vamos a intentar que guardemos las cosas bien y que lo que ya no se tenga que usar se elimine o se proteja de otro modo. Una pregunta nos hacía un asistente en base a tu experiencia en este caso, ¿no? Pero como hablabas de distintos proyectos en los que has participado, nos preguntaba por la gestión de riesgos. Es decir, entendemos que por el tipo de contexto en el que se hacen estos proyectos, cuando se habla de gestión del riesgo, se hablará mucho de gestión del riesgo para las personas, ¿no? Para pues estar en un incendio o en un incidente NBQ. Entonces nos preguntaban como curiosidad si se hacen correctamente los análisis de riesgos para los derechos y libertades de las personas cuyos datos personales se están recogiendo. Es decir, es una práctica habitual pensar en estos proyectos, oye, ¿qué datos personales estamos recogiendo? ¿Qué podría salir mal? Como decías tú, ¿no? Podríamos saber que una persona estaba en un sitio, podríamos saber si una persona tenía fiebre, podríamos saber quiénes en concreto estaban en el andén de metro antes de que haya ocurrido el accidente. Se suelen hacer las evaluaciones de impacto, se suele pensar en esa parte de los riesgos que es para derechos y libertades. ¿Es una práctica extendida que tú ves que se está haciendo correctamente y como dice la normativa? ¿O todavía falta camino por hacer en tu experiencia en este caso? En mi experiencia, digamos que por los comités de éticas con los que hemos llegado a trabajar, al menos debemos hacer eso. O sea, al menos es lo que nos indican, ¿no? Si no vas ¿por qué vas a recoger los datos, el nombre, apellidos, la localización de una persona, si no lo vas a usar? Si lo que quieres es ver un perfil de una persona grande, pequeña, mujer, hombre, edad, depende para que no en las emergencias, salvo que sea porque son víctimas que necesiten saber ser identificadas en un triaje o algo así, pues a lo mejor ahí sí que hay unos datos que se pueden hacer, pero bueno, cuando alguien está entre la vida y la muerte
y hay determinados valores, yo creo que premia más la supervivencia que eso. Eso sí, no quita para que cuando en el desarrollo y el despliegue de la tecnología se pase por esos comités de ética, cualquier proyecto de innovación, de investigación que trate con personas, tiene que tener en cuenta esto sí o sí, desde mi opinión y por lo menos lo que yo estoy viendo. Porque la gente, aunque te vengan a ayudar, aunque sean voluntarios que trabajan en tus pruebas, se sienten vulnerables igual. Entonces, si no necesitas recoger datos personales, no lo hagas, básicamente. Cristina, los estándares que mencionabas antes de ISO y de otras organizaciones internacionales en relación con el diseño de balizas o de drones o de sistemas autónomos, ¿suelen incorporar un bloque, unos requisitos de privacidad y protección de datos? ¿O van muy orientados a la parte funcional o incluso de seguridad? ¿Incluyen esta parte? Pues por la experiencia que yo tengo, no. O sea, hay dispositivos, obviamente cuando por eso aludía antes tanto a la importancia que hay que en la normativa, en el diseño, en la fabricación de estos dispositivos, que lo haya. A lo mejor en España es posible que debido a toda la normativa que tenemos y al gran trabajo que hay de protección de datos, solamente cuando se desarrollan cámaras, dispositivos de navegación, etcétera, se tienen en cuenta todas las premisas. Pero todo lo que viene a España a lo mejor no pasa por lo mismo. Entonces, el tema es, cuando integramos una tecnología en nuestro país de otro sitio que tiene otra normativa, hay que ver si, si ese dispositivo se puede aplicar tal cual o habría que hacerle unos cambios a nivel logístico o exigirle al país de origen que lo haga. Y eso, estamos en un mundo tan grande que es imposible que todo el mundo lo haga bien. Entonces, que al menos cuando sean en materias de prevención, en emergencia, mantenimiento, en entidades públicas y privadas, esa normativa yo creo que se intenta cumplir en materias de privacidad, en el comité de ética, pero creo que a veces tenemos tantos recursos que algo se nos escapa fijo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, vale, lo voy a coger, lo voy a conocer y voy a ver qué voy a necesitar y lo que no me guste, pues básicamente lo filtro o lo quito. Y yo creo que eso es deber también de nosotros, de los investigadores. Muy bien, pues no vamos a abusar más de tu tiempo No y de pasa tu nada. generosidad. Muchísimas gracias a Cristina por su ponencia y por regalarnos su conocimiento y su experiencia. Y de nuevo, muchas gracias a todos los asistentes por estar en una edición más de nuestros webinars del ciclo Mujer y Ciencia y esperamos verles en ocasiones futuras. Muchas Hasta gracias a luego. vosotros. Hasta luego.